Pero les decía, ¿no? Como les mencionaba al iniciar el módulo, la primera clase que hemos tenido el día miércoles y la clase que vamos a tener hoy, sí va a ser un poco más introducir conceptos, esos temas, pero estamos avanzando bien para continuar el día sábado. Probablemente ya empezar a hacer cálculos, ¿no? Obviamente en el tema de riego es complicado el panorama nacional que hay porque, siendo sinceros, en general, en el área de tecnología unida al área ambiental o agrícola, hay escasa tecnología a nuestro alcance nacional, ¿no? Pero vamos a realizar cálculos en Excel, pero sobre todo en software. Poco a poco yo me estoy preparando, eh, en forma que vea. Entonces, si pueden igual un momento estar descargándolas, revisándolas, generalmente lo estoy cargando con un manual para que puedan verlo. Pero cuando ya empecemos o estemos cerca de utilizar, yo les voy a avisar, ¿no? Les voy a hacer recuerdo y vamos a ver igual el tema de la instalación y todo eso, porque es todo un mundo el riego, ¿no? Y un módulo no nos va a alcanzar para ver todo, pero la idea es que sí sea un poco más práctico, que ustedes mismos puedan sacar algunos cálculos y como producto final de este módulo, entreguen todo el compendio que se va trabajando, ¿no? Tampoco quiero que al final aparezca y les diga, ya hagan todo este informe, tienen 2 días o algo para entregar. No sé si en los anteriores módulos han hecho un producto final, pero la idea es que no sea pesado, porque igual entiendo que muchos de ustedes también tienen muchas actividades entre semana y fines de semana igual, entonces para no perjudicarlos, ¿no? Entonces, eso a manera de hoy poder conversar un poquito con ustedes y también saber las expectativas que tienen, ¿no? Es el cuarto módulo de este diplomado y la idea es poder ayudarles, ¿no? Y como les digo, en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, alguna experiencia que quieran compartir, adelante, que este es el espacio para eso, ¿no? Pueden hacerlo igual vía chat o activar su audio. Bueno, eso para comenzar. Hoy día vamos a terminar el tema 2. Inge, Dígame, perdón, dígame. antes de que continúe, bueno, la primera clase yo llegué un poquito tarde, bueno, no sé si se presentó, entonces, mi pregunta es, ¿usted de qué carrera es? O sea, más que todo para digamos, enfocarme en las preguntas. Claro, yo soy ingeniera agrónoma, tengo especialidad en mejoramiento genético, mejoramiento vegetal y en calidad de aguas. Por el lado de mi maestría científica, yo he hecho mi maestría científica en gestión del agua, hábitat y medio ambiente. Y ahí igual mi especialidad, o sea, el punto más fuerte que tengo es en calidad de aguas, en tratamiento de aguas principalmente. Eh, Como segundo fuerte que tengo es el trabajo más que todo con proyectos pequeños o microriego en comunidades dispersas, ¿no? En el lado principalmente de Cochabamba, por el lado de Independencia, ¿no? Y eso se ha trabajado con una ONG local, pero con cooperación extranjera, ¿no? Entonces, la experiencia es más de ver ambos lados, ¿no? Y cómo funciona, que es algo igual que hoy vamos a poder hablar, porque como les decía en el tema uno, el tema de riego no es algo aislado, ¿no? No es solo hacer cálculos y punto, ¿no? Como en todo proyecto que se va a hacer, tiene un fuerte componente social, ambiental, ¿no? Que si no se trabaja bien, hay posteriormente problemas, ¿no? Lo mismo que para proyectos sanitarios, proyectos de educación, etcétera, ¿no? Entonces, eso para que me vayan conociendo. Y bueno, tengo más experiencia en el tema de educación. 4 años en universidades en la San Simón y en una privada acá en Cochabamba, para las carreras de ingeniería ambiental, ¿no? Bueno, entonces les voy a acompañar en las dudas que haya. Como les digo, ¿no? El fuerte es justamente agronomía, pero por el tema de mis posgrados y la experiencia de trabajo en riegos, la idea es poder por lo menos hacer buenos cálculos con los softwares que se tienen y ver cómo realmente se pueden hacer diseños de sistemas que sí puedan ajustarse a las necesidades que tenemos, ¿no? Bueno,
Para comenzar esta jornada de, de nuestra clase, vamos a terminar el tema 2. No sé si todos han estado presentes en la primera clase del día martes, pero si no han estado presentes, ya saben, las clases están siendo grabadas. En la plataforma van a encontrar los links para ver las clases en YouTube. No se preocupen por eso. El material, igual las diapositivas que avanzamos, están en la plataforma. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar Dije, dígame. disculpe, yo ingresé a la plataforma ya 2 veces y no encuentro el módulo. No está el módulo aún en plataforma al comentario. Eh, Perdón, ¿cuál es tu nombre? Qué raro, estoy acá con el módulo y justamente hoy día hay actividades que se van a realizar, les voy a compartir. Eh, Eh, sí, ¿Es igual, Inge, igual? no se, sí, no se ve nada del módulo 4. Uy, a ver, un ratito vamos a ver el tema de configuración, porque sí hay partes en el módulo que no están visibles para los estudiantes, pero todo lo demás debería estar disponible. En mi caso igual, Inge, no hay, no aparece el módulo. Ninguno Ah, aparece ya. con el Este, sistema de riego tecnificado. Está como el nombre DISPT4. ¿A nadie le aparece? Solo hasta el 3 nos aparece, ingeniero. Sí, no aparece ingeniero en módulo 4. Eh, Uy, ya eso está preocupándome porque, hola, doña Amanda. Buenas noches. buenas noches, un momentito, por favor, voy a arreglar eso. Sí están conectados, a ver. Ah, sí, doña Lidia, me dijo que había hablado con la profesora Eli y que él dice que no tenía tiempo y entonces nos reunimos, yo creo, el sábado, no sé, se tenía que hablar Bueno, con ella. eh, en el Están descanso haciendo voy a como tratar, perdón, mods. de arreglar el tema de que esté visible para ustedes, porque he subido mucho material ahí. Em, por el momento, entonces voy a estar compartiéndoles por el chat, tanto de WhatsApp como el de Zoom, las actividades que vamos a realizar hoy día, porque la finalidad es terminar hoy día el tema 2 y el tema 3 de este primer módulo, digo, de la primera unidad uno, para que así avancemos rápido con la siguiente unidad, que es más cálculos, ¿no? Y posteriormente igual con diseño y evaluación de sistemas y concluir con proyectos, ¿no? Entonces, voy a arreglar eso de la vista, no se preocupen, gracias por informarme. Para no perder hoy mucho tiempo, les voy a compartir la presentación. Como les digo, ¿no? El objetivo de hoy es concluir nuestro tema 2, el avance, concluir el tema 3 y posteriormente hacer las actividades para que no tengan tareas pendientes con este módulo, ¿no? Cualquier duda, ya saben, estamos para servirles. Ya, voy a compartir el tema para que recuerden. El día martes hemos iniciado hablando del riego, ¿no? Y han habido conceptos claves que tienen que manejar sobre el riego, ¿no? Habíamos quedado que el riego era el aporte artificial de agua a las plantas, a un cultivo, ¿no? Eh, Eso es lo básico que tiene que quedarse. Y habíamos empezado a hablar de métodos de riego, ¿no? Habíamos hablado de que los métodos de riego se dividen en dos, ¿no? Los métodos superficiales o por gravedad y los métodos presurizados o tecnificados, ¿no? Cada cual con sus propias variantes, ¿no? Y habíamos visto para los métodos superficiales el riego por inundación, el riego por surco, el riego por melgas, y lo que más destacaba de esos métodos es que había un fuerte gasto de agua, ¿no? Luego habíamos pasado a ver los métodos tecnificados, viendo el riego por aspersión, con su variante que es el riego por microaspersión, y posteriormente el riego por goteo. Y ahí nos habíamos quedado, ¿no? Viendo las ventajas, desventajas del riego por goteo. Y
Terminando de ver el panorama de ambos tipos de riego, lo importante es que podemos darnos cuenta, y ustedes visualmente a medida que hemos ido avanzando, se han dado cuenta que hay una diferencia en la eficiencia de estos métodos. ¿En qué se basa su diferencia de eficiencia? En el gasto que hacen del agua, ¿no? Acá tenemos dos ejemplitos de imágenes. En la parte superior, el riego por surco, que es un riego superficial, y en la parte inferior un riego tecnificado, que es el riego por goteo, ¿no? En la primera imagen se puede observar, bueno, es una representación de lo que pasa en el suelo, se puede observar que las plantas, el cultivo, tiene un fuerte contacto con el agua, ¿no? Pero también se puede apreciar que hay lo que veíamos en esos métodos, que es la pérdida de agua, ¿no? La pérdida de agua. A diferencia de la segunda imagen, donde vemos que no se está desperdiciando el agua, que no existe esa diferencia por pérdida de agua, ¿no? Que el agua está llegando, ¿dónde? Visualmente yo creo que para ustedes es más claro, ¿dónde está llegando el agua en la imagen? A la raíz, Exacto, a la raíz. En cambio, en la primera imagen, veíamos que el agua llegaba efectivamente a la raíz, pero ¿qué más pasaba? Se infiltraba, podría decir, ¿no? Que se encharca entre plantas y plantas, surcos o melgas que se tengan, ¿no? Entonces, de ahí radica la principal diferencia de ver que no son iguales las eficiencias de riego para los métodos de riego que existen, ¿no? Entonces, para hablar de la eficiencia de los riegos, se toma en cuenta la aplicación del agua. ¿A qué nos referimos con aplicación? Con el agua que llega a ser aplicada a la planta. ¿Ya? Ya el agua que ingresa al surco, de donde está viniendo, etcétera, no lo estamos viendo. Estamos viendo la eficiencia de aplicación, el agua que le llega a la planta. ¿Qué pasa con los métodos de riego? Esta es una verdad que se grita mucho, que es que el método por inundación tiene baja eficiencia de aplicación. Entre el 40 a 65% del agua es realmente aprovechado por la planta. Y me van a decir, pero ¿por qué si aquí vemos que hay mucha agua para la planta? Ese es el problema. Si en algún momento recuerdan, yo les mencionaba, ¿no? Las plantas, al igual que los seres vivos, al igual que nosotros, tienen una característica muy importante que no funciona igual que un producto sin vida. Por decir, si yo quiero fabricar, típico ejemplo, ¿no? Fabricar las gaseosas. Si quiero sacar más botellas de gaseosa al día, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que meter más agua a mi industria y más insumos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Va a salir más producto. Pero con las plantas, con los seres vivos, plantas, animales, humanos, no funciona de esa forma, ¿no? Si yo quisiera crecer más o ser más productivo, no es que comiendo más voy a ser más productivo, ¿no? Lo mismo pasa con las plantas, no es que dándole más agua va a utilizar toda esa agua, ¿no? Y lastimosamente con este riego por inundación, más que agarrar, que tener esa agua, le hace daño a la planta, ¿no? Entonces, su eficiencia de aplicación, como vemos, se pierde más agua, es de un 40 a 65%. Del 100 que se pone aquí, del 100% de agua que se entrega a esta planta, solo el 40 al 65% es aprovechado. Con el riego por aspersión hay una diferencia muy, muy grande, que se logra aprovechar, que la planta logra aprovechar el agua que se le aplica en un 80-85%, ¿no? Con una de sus variantes, que es el riego por microaspersión, la eficiencia de aplicación todavía mejora. Eh, y por el riego por goteo se alcanzan eficiencias de aplicación mucho más grandes, justo lo que vemos en la imagen, ¿no? No estoy botando esta agua que le he entregado a la planta, del 100% que estoy entregando, prácticamente el 90, el 95% esta planta lo va a utilizar, ¿no? Entonces ahí radica el ver las eficiencias de los diferentes métodos de riego, ¿no? ¿Qué era un método de riego? La forma en que le estoy aplicando o le estoy otorgando, aportando agua a la planta. Bueno, entonces,
el ver la eficiencia de un método de riego debería ser como el punto clave para saber qué método de riego voy a utilizar, ¿no? Para decidir, me conviene este método, ¿no? En comparación de los métodos de riego superficiales, ¿no? Pero no es el único factor que se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque el riego, perdón, la agricultura no se basa en un solo tipo de plantas, no se realiza en un solo tipo de lugar, ¿no? Con ciertos tipo de condiciones iguales en todo lado, ¿no? Entonces, hay factores que se tienen que tomar en cuenta a la hora de decidir si un método de riego me conviene o no. Sé que hablamos más de riego tecnificado, pero cuando revisamos los factores que se consideran para elegir un método de riego, es donde realmente nos damos cuenta de por qué son mucho mejor estos métodos de riego tecnificados, ¿no? De manera general, podemos nombrar que los factores para elegir los métodos de riego son, por ejemplo, el tipo de cultivo. No todas las plantas son iguales, no producen los mismos frutos, fisiológicamente no son iguales. Lo mismo con el suelo, ¿no? No todo nuestro el tipo de textura que tenemos, la topografía que tiene son iguales, ¿no? El clima, todavía hoy, que hemos visto igual en el tema uno que el cambio climático está afectando, que hay problemas de sequía, que son una realidad, sabemos que el clima igual es sumamente importante considerar, ¿no? La cantidad y calidad de agua igual, ¿no? Sabemos que con todos estos cambios que pasan y con todos los usos que hacemos de agua, a pesar de que existe el ciclo hidrológico de este recurso, sabemos que en la cantidad cada vez es poco más escasa, ¿no? Y que la calidad, debido a la contaminación, también se ve perjudicada, ¿no? También hay que pensar en la rentabilidad del diseño de producción. eh, Esto en torno igual a los gastos que nos va a implicar, ¿no? Y la infraestructura, si podemos o no realizarlo, si tenemos las herramientas, los materiales para realizar, para decidir por un método, ¿no? Y algo que igual debe ser hoy en día importante para ver el tema del impacto ambiental y obviamente las preferencias, ¿no? Si uno va a poder o no va a poder hacerse cargo de un método de riego, ¿no? Sé que como ingenieros civiles, ambientales, agrónomos, etcétera, estamos acostumbrados a hacer los cálculos, a hacer los diseños, entregarlos al usuario, al beneficiario y luego muchas veces no hay un acompañamiento, ¿no? Pero cuando se hacen estas actividades de diseñar métodos de riego, hay que pensar igual en el beneficiario. Es lo que muchas veces ha sido limitante y lo vamos a ver en los proyectos de riego, las preferencias de las personas, la forma que tienen, la relación que tienen incluso con el agua son importantes, ¿no? Entonces, vamos a ver entre estos factores que son muy importantes, uno, la adaptación de los cultivos, ¿no? El riego por inundación, ya hemos visto que no es muy eficiente, etcétera, eh, pero obviamente este tipo de riego, si en algún momento es todavía necesario realizarlo, se lo hace en cultivos que puedan soportar ese tipo de situación. ¿Qué situación? Estar en un tiempo prolongado en contacto con el agua, ¿no? Respecto a la aspersión, básicamente este método de riego es más aceptable cuando se tienen especies eh, no con tanto, em, perdón, voy a admitir algunos de sus compañeros, que permitan, mejor dicho, estas especies que tengan un desarrollo de sus raíces, un desarrollo radicular, con con una buena ocupación del suelo, ¿no? Más adelante vamos a ver todo un cuadro resumen para ver qué cultivos son mejores, pero igual si recuerdan cuando hemos visto, hemos hablado de que, por ejemplo, algunas hortalizas se adaptan muy bien a este tipo de método de riego, ¿no? Microaspersión es más recomendable
para cultivos que se vayan a admitir dentro de invernaderos, ¿no? Y en algunos casos, algunos frutales, arbóreos, ¿no? Y el riego de goteo básicamente es muy aplicable a diferentes tipos de cultivos, ¿no? Es como que muy multifacético. Lo siguiente que se tiene que tomar en cuenta en los factores, obviamente, es el tema del terreno, del suelo, ¿no? Por ejemplo, para terrenos en los que se vaya a utilizar un método de riego por inundación, obviamente es mejor que sean terrenos planos, ¿no? Pero que tengan, en todo caso, cierto nivel de pendiente para permitir que el agua no se encharque, ¿no? En el caso del riego por aspersión, puede aplicarse tanto en terrenos planos como en algunos que tengan pendiente, ¿no? Como pueden ver en la imagen, ahí hay una imagen de un riego por aspersión. Obviamente en ese espacio hay pendiente en ese lugar, ¿no? Y es aplicable. Y en el riego por microaspersión y goteo, eh, por las características que tienen estos métodos, igual se adaptan a diferentes tipos de terreno, ¿no? En el consumo de agua, por la eficiencia de aplicación, ya hemos visto que el riego por inundación es el que más consume agua. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que si yo decido utilizar este método por X o Y motivo, pues debo tener una gran cantidad de agua para poder utilizarlo, ¿no? En cambio, si me decido por un riego por aspersión, pues tiene que ser en algún lugar donde no se tenga tanta cantidad de agua. ¿Por qué? Porque no se tiene la misma disponibilidad, tal vez por el paso del tiempo, o simplemente no se quiere gastar toda esa cantidad de agua, ¿no? Obviamente el riego por microaspersión consume mucho menos agua y el riego por goteo es el más eficiente porque el consumo de agua es poco, ¿no? Respecto a la calidad del agua, bueno, con el riego por inundación puede soportar una mala calidad de agua, ¿no? Y en nuestro país si este riego abunda hoy en día, reusando aguas residuales, ¿qué tal? Es decir, aguas que han sido usadas y muchas veces sin un tratamiento, eh, si soportan los cultivos este riego por inundación, es porque se permite con las características de este riego, que simplemente ingresa al cultivo y lo moja, se permite que haya una mala calidad del agua. En cambio, en el riego por aspersión, como sabemos que es un riego que va a ser, que el agua va a ser conducida a través de tuberías, sabemos que hay ciertas características que ahí ya no se pueden permitir, ¿no? Por ejemplo, la presencia de sólidos. En en nuestro segundo tema de la unidad 2 vamos a ver la calidad del agua porque cuando hablamos de sistemas de riego tecnificado sí cobra importancia la calidad de agua que se aplica, ¿no? Y en el riego por microaspersión y por goteo es todavía mucho más exigente porque los elementos que usa son todavía un poco más pequeños que los de aspersión, ¿no? Y hay más posibilidad de tener taponamiento, como ven en las imágenes, ¿no? Respecto al riesgo ambiental, que bueno, hoy en día se toma más en cuenta igual este factor ambiental en las actividades que se realizan, lastimosamente el riesgo por inundación es desventajoso respecto al cuidado ambiental. ¿Por qué? Porque como el agua está en grandes cantidades en contacto con el suelo, hace que muchos nutrientes puedan bajar a capas inferiores del suelo, es decir, que puedan lixiviar, ¿no? Y que incluso de esa forma pueden llegar a acuíferos, ¿no? Que son utilizados por las personas, ¿no? Entonces ahí el riesgo todavía aún mayor, ¿no? El riego con aspersión, si bien puede aplicarse en lugares que tengan pendiente, hay que tener cuidado que en ese lugar donde se aplica con cierta pendiente, se tenga el cuidado de que tenga por lo menos un buen desarrollo ese suelo o que tenga una buena cobertura vegetal del cultivo que evite que haya una erosión, ¿no? Con el riego por microaspersión, como son gotas más pequeñas, lo decíamos en nuestra anterior clase, ¿no? Son gotas mucho más pequeñas que el riego por aspersión, el impacto que tiene
tanto en el cultivo como en el suelo, es menor, ¿no? Cuando hablamos de riego por aspersión y microaspersión, siempre hay que recordar cómo es, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Sabes que hay momentos donde cuando cae una lluvia fuerte, obviamente el impacto que se tiene en el suelo es mucho mayor, ¿no? En comparación a cuando se tiene una llovizna, ¿no? Lo mismo podemos usar para hablar cómo es el impacto de riego por aspersión y cómo es el impacto de riego por microaspersión en los cultivos, ¿no? Y en el riego por goteo todavía mucho mejor, ¿no? Porque el riesgo por erosión es prácticamente nulo. Al caer gotas con menor velocidad, no se lastima tanto la formación del suelo o de la planta o de las raíces, ¿no? Otro factor que hoy en día es bien importante por el tema igual del cambio climático es la dispersión de plagas y enfermedades, ¿no? Sabemos que como varían hoy en día mucho el tema, sobre todo de las temperaturas, tanto los insectos, los hongos, las bacterias, los virus, sabemos que son organismos que tienen una gran adaptabilidad, ¿no? Entonces, la preocupación de perder un cultivo debido a una plaga o una enfermedad es importante, ¿no? Y muchas veces métodos de riego no correspondientes pueden incluso agravar ese problema, ¿no? Por ejemplo, con el riego por inundación, lastimosamente, como el agua, grandes cantidades de agua están en contacto con el suelo, con las plantas y por mucho tiempo, el tiempo de receso que tiene, ¿no? Eh, Hay mayor probabilidad de causar enfermedades o tener ataques de plagas en los cultivos, ¿no? Y no solo eso, como el agua está disponible en espacios donde no está la planta, sabes que en el suelo hay variedad muy grande de organismos, ¿no? Y entre ellos también semillas. Entonces, al tener el aporte del agua, siempre recuerden, ¿no? Una planta para poder desarrollarse necesita agua, sol y nutrientes, ¿no? En el suelo va a encontrar los nutrientes, el sol está ahí, pero si le aportamos el agua, o sea, se completa su tercer elemento para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, cuando aplicamos un riego por inundación, le favorecemos de esa forma. Con el riego por aspersión, el problema que se podría tener con plagas y enfermedades es la salpicadura, ¿no? De las gotas eh, al caer, como simular una lluvia sobre la vegetación del cultivo, puede transportar microorganismos patógenos principalmente, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que se traspase de plantas enfermas a sanas y de cultivos que sean más cercanos debido a la aspersión, ¿no? Con el riego por microaspersión y goteo, la ventaja es que las gotas caen directamente hacia el suelo, donde está la raíz del cultivo, ¿no? No le cae a las hojas, no le cae al tallo, entonces hay menos probabilidad de que pueda transportar algún organismo y pueda contagiarse el cultivo, ¿no? En la imagen tienen unas cebollas afectadas por un hongo Fusarium, que es muy común encontrar en situaciones de riego por inundación, ¿no? Y sobre todo cuando ha habido problemas de inundaciones, ¿no? Naturales que se dan y muchas veces el cultivo lastimosamente se pierde, ¿no? Cuando vemos la situación por inundación es como ver un riego por inundación en su máxima expresión, ¿no? Lo peor que puede causar. Entonces, tomando en cuenta esos factores principales y algunos, podemos observar en esta tablita que hay diferencias entre los métodos de riego y que van a haber diferencias cuando estos métodos se aplican a sistemas. Les decía igual ayer, ahorita en este tema hemos visto métodos de riego. Cuando llevemos más adelante el diseño y la evaluación de sistemas de riego, ya no estamos hablando solo de métodos, sino que estamos hablando de todo un sistema, de todo un conjunto que hace posible la acción del riego, ¿no? Entonces, si relacionamos estos factores a hablar del sistema de riego, eh, tomamos en cuenta que como un indicador para ver qué pasa con estos
con estos métodos cuando se aplican a sistemas de riego, tenemos, por ejemplo, que en la inversión inicial, obviamente, los riegos por inundación, los riegos superficiales, tienen baja inversión inicial, ¿no? No usan equipo prácticamente, ¿no? No necesitan personal técnico, etcétera, ¿no? En cambio, en el riego por aspersión ya se va necesitando y mucho más en el riego por goteo. Por eso son métodos tecnificados, ¿no? Tienen una técnica, hay toda una ciencia ahí detrás que tiene que ser entendida para poder ser bien aplicada, ¿no? En el tema de mano de obra, lastimosamente en el riego por inundación es alta. ¿Por qué? Porque el agricultor tiene que estar presente para el ingreso del agua. Llega el agua al final de sus cultivos, tiene que cerrar, ¿no? Tiene que hacer más laboreo igual, porque como hay más agua, tiene que deshiervar más, etcétera, ¿no? Entonces implica mucha más mano de obra el riego por inundación en comparación del riego por aspersión y por goteo, ¿no? En el tema de la erosión, igual, si se aplica mal un riego por inundación, se aplica en laderas, imagínense, el problema ahí es que va a haber una erosión, ¿no? En comparación a los otros dos sistemas, ¿no? Eh, por el contrario, si comparamos respecto a la energía, sabemos que el riego por inundación básicamente no usa, ¿no? Aprovecha la gravedad y punto. En el riego por aspersión y por goteo, hay situaciones en las que se puede aprovechar la gravedad, pero hay otras donde, debido a las condiciones, se tiene que utilizar energía, ¿no? O para otorgar presión al agua, ¿no? En el consumo de agua, que es lo que más llama la atención para decidirse por un sistema de riego, obviamente el riego por inundación realiza un alto consumo de agua, ¿no? En comparación de los otros dos, ¿no? Y en la transmisión de enfermedades igual es más perjudicial el tema de la inundación. Bueno, entonces, pasando de ver eso, hoy en día se puede mencionar que en nuestro país, obviamente nuestros agricultores, los productores, necesitan de las nuevas tecnologías que hay. ¿Por qué? Porque las condiciones que teníamos hace unos años atrás para el tema agua no son las mismas, ¿no? Necesitamos tecnologías que nos permitan regar terrenos, ¿no? Que muchas veces tienen pendientes, que muchas veces están bajo diferencias de cuidado, ¿no? De cuidados agronómicos. Entonces, hoy en día se ve como una alternativa el riego eh, por métodos tecnificados como son aspersión y goteo, ¿no? Eso mismo igual se viene viendo desde un panorama nacional, institucional nacional. Bueno, con eso hemos terminado de ver a grandes rasgos esta clasificación que existe de los métodos, ¿no? Eh, Se cortó el audio. hola, les decía, ¿no? Lo hemos visto para comprender bien estos métodos, pero cuando veamos el tema de sistemas perdón, de diseño y evaluación de sistemas de riego, ahí vamos a tener más proximidad con lo que es el riego por aspersión y el riego por goteo, ¿no? Entonces, viendo eso, hasta esa parte, no sé si tuvieran alguna pregunta para finalizar el tema 2, comenzar con el siguiente. Quedado claro, ¿no? Los métodos. Lo que quiero que tengan en cuenta es esa diferencia de métodos, ¿no? Métodos superficiales, métodos tecnificados, por qué son mejores unos que otros, qué tendríamos que hacer para decidirnos por algunos. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema que tenemos planificado y les voy a compartir un momentito.
Bueno, para terminar esta unidad uno, que ha sido la introducción al riego tecnificado, tenemos que terminar viendo la legislación para el uso de agua en riego. Como ustedes saben, eh, las leyes son básicamente el camino, la ruta que nos dice qué se puede o no se puede hacer, ¿no? Y en nuestro país eso no está fuera del lugar. Igual tenemos esa situación, ¿no? Bueno, como hemos ido viendo en los anteriores temas, hemos visto que el agua se utiliza para diferentes usos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, para el uso en la agricultura, industrial, doméstico, para el uso en la energía, ¿no? Pero si no existieran las leyes y las normativas de nuestro país en torno al agua, la gente, ¿qué creen que haría? Si no tuviéramos leyes, por ejemplo, para nuestras leyes de convivencia civil, ¿no? Por decir, tenemos que tener, no podemos pasarnos una luz roja si estamos conduciendo, ¿no? Si no tuviéramos esa ley, ¿qué pasaría? Y a pesar de que la tenemos, sabemos que hay algo que pasa, ¿no? Que mucha gente se pasa la luz en rojo, ¿no? Lo mismo, si no tuviéramos leyes que nos digan cómo debemos usar el agua, qué podemos hacer con el agua, la gente seguiría haciendo lo que quiere. Eso no significa que hoy en día haya gente que no cumple con estas leyes o haya situaciones en las que no se cumple, ¿no? Pero vamos a ver qué tenemos para poder dirigir nuestro uso, eh, nuestro acceso al agua. Entonces, comienzo este tema con esta imagen. No sé si alguno la reconoce o tiene idea de qué hecho histórico en nuestro país es. Tal vez la guerra del agua. Exacto, ¿no? Y ahí completando las imágenes, em, pueden darse cuenta de que es el evento por el que nuestro país es conocido internacionalmente, y sobre todo Cochabamba, ¿no? Porque ha sido el lugar donde se ha dado la guerra del agua, ¿no? En las imágenes vemos, ¿no? Que allá arriba dice, el agua es nuestra, ¿no? Y vemos un montón de gente que está ahí, eh, No, este es después también. que está ahí en torno a ese suceso, ¿no? Eh, Todos conocen qué pasó con la guerra del agua. ¿Tú tienen alguna idea? ¿Han escuchado hablar de la guerra del agua? Es porque se estaba privatizando el uso del agua, ¿no? Estaba entregando a la empresa Aguas del Tumerí. Sí, hay hoy en día muchas tesis, hay muchos extranjeros que vienen a hacer sus tesis sobre el tema de qué fue lo que pasó con la guerra del agua, porque realmente ha sido un hito histórico sobre el manejo de los recursos naturales, ¿no? Aún hay muchas cosas sombrías que con el paso del tiempo eh, capaz se han dejado de lado respecto a la guerra del agua, pero el punto central es eso, que se tenía este recurso, el agua, la gente lo aprovechaba, pero ¿qué pasó? Se lo privatizó. Hubo una empresa que empezó a lucrar de una forma muy exagerada con los costos del agua, ¿no? E incluso donde tocó más fuerte fue para los regantes, para las personas que se dedican a la agricultura y tenían que hacer uso de las aguas, ¿no? Básicamente se maneja como como una historia informal acá en Cochabamba, que si esta guerra del agua detonó fue justamente por la molestia que surgió en los agricultores, ¿no? Porque se les quería cobrar por metros cúbicos, y imagínense eso, ¿no? En un riego por inundación, que es lo que más se realizaba incluso en esos años, era pues una calamidad, ¿no? Entonces, la guerra del agua es básicamente
el punto central en el que nuestro país eh, asume el tener leyes que eviten nuevos problemas, porque como en toda guerra, en todo suceso, conflicto social que hemos tenido, siempre hay muertos, siempre hay pérdidas humanas, ¿no? Pérdidas humanas, económicas, problemas sociales que se gestan, ¿no? Entonces, en esa situación es donde surge la necesidad de cuidar qué se iba a hacer con el agua, ¿no? Eh, de esa forma, como base del marco legal para el riego, se tiene el suceso de la Guerra del Agua. En ese suceso de la Guerra del Agua, fueron muchas organizaciones sociales, muchas que hoy en día igual siguen vigentes, por lo menos acá en Cochabamba, la Coordinadora del Agua, que básicamente ayudan a construir el proyecto de ley, que es conocido como Ley número 2878 del 8 de octubre del 2004. Esta ley ha tenido otros decretos reglamentarios, como ser el del 2 de agosto del 2006, pero cuando se promulga esta ley es en el año 2004, ¿no? Valga mencionar, bajo la presidencia de Mesa, y posteriormente los decretos reglamentarios del 2006 se hacen bajo la presidencia de Evo, ¿no? Entonces, es ahí, con esa ley, que nace un mejor cuidado sobre qué pasa con el agua. Eh, en esos años, igual se concibe el Plan Nacional de Desarrollo de Riego, el PNDR, conocido como Plan Nacional de Desarrollo de Riego para el Vivir Bien. Y la idea que tenía era realizar una transformación de toda la situación actual de riego que se tenía, ¿no? En esas épocas, enteramente riego por inundación, un riego donde se gastaba mucha agua y con sus demás problemas, ¿no? Eh, las desventajas que traen esos métodos. Entonces, es básicamente ahí donde se empieza a tomar importancia, se le da importancia a lo que es el riego y qué hacer con el riego. Y vamos a hablar de esas leyes relacionadas al riego. Tal vez para que esté claro, la base jurídica, la base legal de todo país es siempre su constitución, ¿no? Es la madre de todos los demás, de todas las demás normas jurídicas que se vayan a hacer, ¿no? En nuestro caso, y en el caso latinoamericano, igual, la constitución política del Estado es la base, es lo más importante, lo que más se tiene que respetar, ¿no? En el caso de los países europeos, también se respeta su constitución, pero como un segundo nivel de ley se tienen los famosos acuerdos internacionales, ¿no? De la Comunidad Europea, ¿no? Y posteriormente recién tienen sus leyes, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Es la Constitución, son las leyes y posteriormente los decretos, ¿no? ¿Qué es una ley? Valga la redundancia, es una norma jurídica, ¿no? Eh, que, que sí o sí se tiene que respetar, ¿no? ¿Y qué es una norma? Es igual una regla jurídica, pero que nos guía, que nos da la dirección de qué acciones o qué conductas se tienen que hacer para realizar algo, para realizar una actividad, ¿no? Como normas tenemos los decretos supremos, y de ellos vamos a hablar en este tema. Eh, Después, pasada la guerra del agua, en los posteriores años se trabaja aún en el tema legal, y lo que se tenía era, tal vez algunos recuerdan estos denominativos, pero lo que se tenía como un ente institucional para dirigir respecto al tema de riego era el Viceministerio de Riego, ¿no? Que estaba dependiente del Ministerio del Agua, ¿no? Y él básicamente en el año 2007
el Viceministerio de Riego, se encarga de trabajar en 5 componentes, que son bueno, que es en lo que se ha trabajado para tener las leyes y las condiciones legales e institucionales que se tienen hoy, ¿no? Eh, Trabajó en 5 pilares o componentes, que eran primero el derecho al agua y al ordenamiento de los recursos hídricos, el fortalecimiento en el marco institucional, que se necesitaba mucho, el tema de las inversiones en infraestructura de riego y de drenaje, el desarrollo de riego para producción agropecuaria y forestal y el servicio técnico, investigación, capacitación y desarrollo tecnológico, ¿no? Eh, Hoy en día seguimos teniendo nuestro Plan Nacional de Desarrollo de Riego para Vivir Bien, que tiene una vigencia hasta el año 2030 y que como principal objetivo lo que busca es incrementar el área regada, ¿no? Bajo ese plan, en lo que se trabajó hasta el 2007, podríamos decir que teníamos esta base legal en torno al riego. ¿Qué leyes estaban sujetas al tema del riego, o mejor dicho, nos dirigían en el tema del riego? Principalmente era nuestra constitución política del Estado, ¿no? Seguida, por ejemplo, de la participación popular, donde sí se reconocía a las personas en la interacción de reclamar, de ser partícipes del uso que se hace a los recursos, ¿no? Tenemos la ley 1654 de la descentralización administrativa, la ley de municipalidades, la ley Lope, y junto a ellos también teníamos la ley 2778, que en ese entonces tenía el denominativo de promoción y apoyo al sector del riego para producción agropecuaria y forestal, ¿no? Posteriormente se tienen varios decretos supremos para ver el marco institucional, el reconocimiento de derechos de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos para el riego y se empieza a hablar de gestión de riego, ¿no? Eso se tenía como base legal antes, ¿no? Hoy en día eh, tenemos todo un compendio legal de diferentes leyes que se relacionan el tema del riego. Yo en la plataforma, cuando ya esté visible para ustedes, van a ver que en los documentos complementarios les he subido el compendio jurídico de leyes del agua y ahí también se consideran las leyes relacionadas al riego, ¿no? Es un documento sumamente largo, unas 700 y páginas, que va tratando ley por ley y los artículos que están relacionados al tema de agua y tiene un sector específico para el sector riego, ¿no? Bueno, sí, eso sí quieren revisarlo, ¿no? Pero para tener conocimiento, ¿qué sigue hoy en la actualidad guiando la dirección que puede tener el riego? Nuestra constitución política, ¿no? Aprobada en el 2009. Tenemos el Código Civil igual, que toma en cuenta el tema del riego de las personas en la participación de sus derechos. La Ley 1517 de Servicio Nacional de Reforma Agraria, la Ley 300 del 2012, que es la ley marco de la madre tierra y el desarrollo integral para vivir bien, la Ley 339 y otras más. Y lo que importa es que tenemos también nuestra ley de aguas vigente, un documento muy, muy antiguo, y la ley 2878, ¿no? Ley de promoción y apoyo para el sector de riego para la producción agropecuaria y forestal. Y como la novedad entre las leyes, tenemos la ley 745, que es la ley de década del riego, ¿no? Entonces, es gracias a todas estas leyes en general eh, que el riego tiene una dirección por donde caminar. ¿Qué se puede hacer en riego? ¿Qué no se puede hacer? ¿Qué derechos tienen las personas respecto al agua? O ¿qué no pueden hacer? ¿No? Entonces, en esto nos basamos. Para que sé que revisar ley por ley es complicado, pero cuando se realizan los proyectos de riego o se implementan, se hacen propuestas para riego, eh,
tiene que haber el componente legal, ¿no? Porque, como les decía, si no se toma el componente legal como una base, estaríamos como con las manos atadas, ¿no? Si no tuviéramos leyes que nos dicen, apoyamos el tema del riego tecnificado, apoyamos la investigación en riego, apoyamos que se aumenten las áreas de riego, etcétera. Si no se tuviera eso como ley, no podríamos hacer nada, no habría recursos, dinero del Estado que vaya y que diga, hagan estos proyectos, ¿no? Entonces, como tenemos ese techo, por así decirlo, la ley se convierte en nuestro techo bajo los cuales trabajamos, em, podemos tener garantizado el realizar actividades en torno al riego, ¿no? De manera básica, lo que sí tenemos que comprender y todas las personas deberíamos saber es que nuestra constitución política del Estado, nuestro Estado, eh, garantiza promueve y garantiza el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales, ¿no? E incluso en el artículo 16.1 nos dice que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. Entonces, es bajo esta ley madre, la Constitución Política del Estado, que podemos decir, todos tenemos derecho al agua, a la alimentación. El Estado es quien tiene que garantizar nuestra seguridad alimentaria y sabemos que no hay seguridad alimentaria, no hay alimentos si no hay producción, si no hay agricultura. Y la agricultura para poder desarrollarse, hemos visto igual en el tema uno, depende del riego, ¿no? Hoy en día hay tecnologías que pueden reemplazar el suelo, pero no hay tecnologías que reemplacen el otorgar agua a los cultivos, ¿no? Ya sea por geles, por aspersores, lo que sea, aún seguimos entregando agua, aún seguimos regando nuestros cultivos, ¿no? Para producir, para obtener alimentos. Entonces, en la Constitución Política del Estado es básicamente en lo que nos basamos, ¿no? Y obviamente ahí se reconoce nuestro derecho, nuestro acceso universal, equitativo a los servicios básicos, ¿no? Eh, y algo interesante y que tiene que estar igual claro para poder desarrollar nuestras actividades respecto al riego es que el acceso al agua, al alcantarillado son derechos humanos y obviamente no son concesión, no son objeto de concesión, o sea, de conceder a alguien y decirle tienes tú ahora el derecho, ¿no? No se puede privatizar, ¿no? Esto básicamente igual ha sido resultado de la guerra del agua que ha habido, ¿no? Donde se tenía esa privatización, donde la gente veía lo que era que te quiten un recurso del cual necesitas, ¿no? Entonces, el negociar con el agua, el hacer esos tratados, básicamente en nuestra constitución nos dice que no se debería, ¿no? Entonces, si en un futuro vemos que pasa eso, que se está privatizando nuestra agua, que se está entregando a una empresa y se nos está cobrando por este acceso, de forma que no podemos pagar para obtenerla, nos damos cuenta que nuestros derechos, en base a nuestra constitución política del Estado, están siendo violados, ¿no? Eh, Vamos a ir más adelante. Es importante ver eso de nuestra constitución porque las actividades bajo las que realizamos riego en nuestro país tienen esa ventaja, ¿no? Que nuestro país no otorga concesiones, ¿no? En la imagen pueden ver un mapita de México. Y lastimosamente hay varios países en el mundo que en su constitución política, en sus leyes, eh, permiten que hayan concesiones de agua, ¿no? Permiten que se concedan los derechos de uso, de aprovechamiento de agua a terceros, ¿no? Principalmente en estos países donde más se concede el permiso de uso y aprovechamiento de agua es empresas mineras, ¿no? En México vemos que hay varios grupos mineros que realizan básicamente la extracción de unos 10.000, 20.000, 28.000 metros cúbicos de agua al año para realizar sus actividades, ¿no? Y ahí ya si la persona lo necesita, por decir en ese mismo lugar, necesita agua y busca ese derecho,
pues lastimosamente no puede acceder a él porque el derecho para uso pues lo tiene o una empresa privada o una minera, ¿no? Y no solo es el caso de México, en Perú también, y otra vez son las concesiones mineras las que realizan esto, ¿no? Y en Chile también tenemos lastimosamente esa situación, ¿no? Y son concesiones muy, muy antiguas. Si ustedes ven aquí en el mapita, se hacen concesiones de explotación, por ejemplo, de explotación para mineras, y que obviamente en la actividad minera entra mucho el uso de agua, ¿no? Que datan incluso ya de los años 1990, había muchas concesiones, ¿no? Y hoy en día siguen vigentes. Bueno, lastimosamente. Estos países que en su marco legal, en su constitución, permiten que que terceros aprovechen sus aguas, básicamente tienen un montón de permisos para uso de agua, ¿no? Y ahí igual, ahí se generan muchos problemas sobre el tema de quiénes tienen permiso, quiénes han comprado un permiso o han adquirido un permiso para usar agua, ¿no? En México, en el caso de México, ¿no? Hasta el 2017 ya tenían como 8.573 permisos para explotar agua, ¿no? Junto con las mineras, las empresas petroleras, las industrias, las multinacionales, ¿no? Entonces, en nuestro panorama nacional, bueno, nos libramos de esa situación porque nuestra constitución dice que no es un recurso que deba ser privatizado. Capaz ahí surge un poco un problema, que es decir, bueno, si no puede ser privatizado, ¿por qué yo pago por el agua, no? Cada mes, ya sea EMAPA, CEMAPA, la empresa que ustedes vean, municipal o incluso alguna cooperativa de agua, les cobra por el uso del agua, ¿no? Y van a decir, pero en nuestra constitución dice que es un derecho, que no tiene que ser privatizado, pero ¿por qué me cobran, no? Es obviamente que a pesar de que es un derecho, surge como una línea eh, incierta para ver en qué momento es válido o aceptable el establecer los cobros para esto, ¿no? Si bien en nuestra Constitución lo hemos visto, es un derecho universal, tenemos derecho al agua. Además, hemos visto que no puede ser privatizado, pero nosotros pagamos a las empresas. Es simplemente por la situación de que estas empresas, para poder subsistir entregándonos este recurso, para poder operar, para realizar mantenimiento, necesitan un ingreso económico que muchas veces no le alcanza al Estado para destinar a estas empresas, ¿no? Entonces, por eso que ellos realizan el cobro a los usuarios, ¿no? Además, surge igual con el tema de que eh, como una parte del comportamiento humano, cuando algo no te cuesta, no lo valoras, ¿no? La típica frase, ¿no? Lo barato cuesta caro, porque muchas veces la gente dice, bueno, pago menos, pero después ya recién se dan cuenta de esto, ¿no? Y ese igual es el problema acá, ¿no? Cuando se da regalada el agua, cuando la gente no se da cuenta del verdadero valor que tiene el mantener la cantidad, la calidad de agua, no la valora, ¿no? ¿Y qué va a hacer? La va a desperdiciar. Si no hubiera un cobro por el agua, ¿qué creen que haría la gente? Tendría sus piscinas hoy en día, estaría lavando el coche con un montón de agua, ¿no? En el riego igual, todos estarían con riego por inundación, porque no les van a limitar los días, porque no tienen que hacer trabajos, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que aún no está claramente establecido, pero de una forma informal se entiende que a pesar de que el agua en nuestra Constitución es un derecho que no puede ser privatizado, etcétera, em, se entiende que para poder seguir con la dotación de agua hay contribuciones que se tienen que realizar, ¿no? Bueno, entonces, viendo ese tema de lo más importante que tenemos, que es nuestra Constitución, y que efectivamente nos garantiza el acceso al agua como un derecho, que no lo va a privatizar, tenemos
de la Ley 300 del 2012, la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral. Y en esta ley se nos menciona que es el Estado, ¿no? El que va a asumir el uso y el acceso prioritario al agua, ¿no? Pero con una vista de satisfacción de necesidades para las personas, para el consumo humano y tratando de garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Sabemos que el agua para consumo humano no es lo mismo que agua para riego, ¿no? El agua para consumo humano es aquella que la vamos a utilizar en nuestras actividades humanas de tomar el agua, bañarnos, lavar nuestros alimentos, nuestra ropa, etcétera, ¿no? En cambio, el agua para riego directamente se aplica para las actividades agrícolas, ¿no? Em, pero indirectamente en esta ley tiene el Estado la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. Y volvemos nuevamente al punto de que si no hay una seguridad alimentaria, si no garantizamos el tema de los alimentos, no se garantiza el tema del acceso de agua para la agricultura, ¿no? Y como último, lo que hoy sigue vigente entre estas leyes y que tenemos que por lo menos conocer un poquito más, igual lo tiene en la plataforma, el link que les lleva a que revisen toda esta ley, la ley 2878 de promoción y apoyo al sector del riego. Entre lo más importante que se tiene sobre esta ley es que esta ley va a regular como un aprovechamiento sostenible el uso de los recursos hídricos. ¿Para qué? Obviamente para el riego, ¿no? Y el riego que se aplica en producción agropecuaria y, bueno, forestal, ¿no? Dentro de esta ley está el marco institucional, el marco regulatorio, las competencias que tienen incluso los, las autoridades en torno al agua, ¿no? Entonces es una ley muy con muchas partes para poder revisarla, pero básicamente lo que nos importa de esta ley es que, que empieza considerando los derechos, las obligaciones, qué procedimientos se puede hacer, qué instituciones, incluso a nivel nacional, tienen que existir o tienen que haber para ayudarnos en el tema del riego. Dentro de la ley, lo más importante de la ley 2878 es el capítulo de las políticas públicas de riego, ¿no? Eh, entonces, si bien tal vez no van a recordar estos artículos, no necesitamos saberlos de memoria, por lo menos saber de qué habla esta ley y qué ley es la que está relacionada al riego, ¿no? Si les pregunto hoy día en su test rápido que van a tener como tarea para ver si recuerdan lo que estamos avanzando, si les pregunto qué ley está relacionada al riego, la ley 2878, ¿no? Y en las convocatorias o muchos proyectos que hayan, cuando les pidan el marco legal, obviamente tiene que estar esta mencionada. Bueno, en su artículo 5, básicamente como política de uso del agua, es el Estado el que, y nosotros los bolivianos quienes tenemos el dominio, ¿no? De propiedad sobre los recursos hídricos, ¿no? O sea, nosotros somos dueños de nuestros propios recursos hídricos, ¿no? Como Estado nacional, ¿no? Eh, y básicamente es el Estado quien reconoce que el agua es un derecho humano legítimo, ¿no? Eh, que es básicamente lo más importante que tenemos que tener, ¿no? Y el agua lo ve como un recurso natural, estratégico, finito, ahí empieza incluso a reconocer que es vulnerable y que tiene una función vital, social, ambiental, cultural y económica, ¿no? Por tanto, igual todos los proyectos que se hacen en torno al riego tienen que considerar esos componentes. Además, empieza a reconocer que las cuencas hidrográficas son la unidad geográfica donde se puede planificar, gestionar todo lo que se quiera hacer en torno al riego, ¿no? Y empieza a hablar de la gestión de recursos hídricos de una manera integral, ¿no? Que no es solo ella y punto, ¿no? No es solo recurso agua y eso, ¿no? Entonces empieza a ver esa situación gracias a la ley 2878, ¿no? Además, se reconoce el derecho de las comunidades indígenas, por lo menos en nuestro país, en nuestra ley, y
lo más importante y en lo que ha ido trabajando igual en estos últimos años, el país, gracias a esta ley, es que se promueve el uso productivo del agua a través del riego, ¿no? De forma de que el riego incluso pueda mejorar la vida en las comunidades, en las personas, ya sean productores como también en las personas que obtenemos los productos, los alimentos. Y como les decía, ¿no? Lo último que tenemos en leyes, la ley 745, es la ley de la década de riego, donde se ve el tema de trabajar para ampliar las tierras que tengan riego, ¿no? Pero principalmente trabajando desde el punto de que se tengan sistemas de almacenamiento de agua donde se reutilice los aguas residuales para riego y donde se vea la promoción del riego tecnificado, ¿no? En alguna oportunidad tal vez han podido ver que se realiza el reuso de aguas residuales para riego en el departamento en el que están. Por ejemplo, acá en Cochabamba tenemos esta situación, ¿no? Es bien conocido, como les decía en otra oportunidad, que en Cochabamba se utilizan las aguas de los efluentes de la planta de Albarrancho para la producción de muchas verduras, ¿no? Y es conocido, la gente del lugar lo sabe. En algún otro departamento, tal vez en el que estén, pasa alguna situación así, han podido reconocer que se usan aguas residuales para la agricultura. En La Paz hay por el río Choqueyapu, pero no es porque que sea una elección, ¿no? Sino que ya es por la costumbre, ¿no? Claro, y podríamos decir, pero en algún momento, ¿no? Decir, pero la ley 746 nos dice que podemos reutilizar las aguas residuales para riego, ¿no? Pero obviamente yo acá no les pongo toda la ley completa, pero obviamente estas reutilizaciones son cuando ya se tienen las condiciones adecuadas de calidad de estas aguas residuales, ¿no? Cosa que hoy no se ve, pero que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y vamos a hablar de eso igual más adelante, ¿ya? Bueno, Inge, dígame. en Cochabamba, igual en la Facultad de Agronomía, tiene también sus cultivos, ¿no? Dentro de la facultad y riegan también con aguas residuales, creo, ¿no? Hay un barrio que se llama, creo, Yacimientos. Exacto, es verdad, se tiene YPFB ahí por una planta de YPFB en la zona de la petrolera y incluso no es en la Facultad de Agronomía que se usan esas aguas residuales, ¿no? Salen aguas sumamente contaminadas con hidrocarburos negros, así como si fuera petróleo con un poquito de agua diluido a lo mucho, ¿no? Y se Sí, usan para los cultivos. Inge la pasan a una lagunita, así un atajadito, y después ya sacan, ¿no? La piedra y ya riegan por inundación, digamos, todos los cultivos, y cuando riegan, comienza a oler, digamos, todo el cultivo. Miren, es una situación, gracias a todos por su participación, pero es una situación que pasa, ¿no? Ya, ¿de cuándo es esta ley? La 2878 hemos dicho, ¿no? 2004, 2006 se ha puesto el decreto supremo. ¿Y qué nos decía esta ley? Hay que apoyar a riego tecnificado, etcétera, ¿no? Pero miren, en nuestra realidad, ustedes son los mejores testigos de qué pasa con el riego y ustedes pueden ver que el riego tecnificado muy pocas veces es ampliamente utilizado, ¿no? Hay pocos sectores que tienen esa posibilidad y la mayoría de los sectores, incluso como ser facultades relacionadas al tema de la agricultura, siguen utilizando estos métodos, ¿no? Que no son buenos, que incluso utilizan aguas contaminadas. Entonces, se nota, ustedes pueden palpar y desde su propia experiencia de que a pesar de que tenemos buenas leyes, están habiendo problemas, ¿no? Bueno, Inge, dígame, justo hoy día ha salido también el fallo de la Haya por el río Silala. sí, eh, hay una institución de la que vamos a hablar al final, eh, pero cuando ocurren estos problemas eh, entre países, lo que nosotros hacemos es ampararnos bajo las políticas internacionales que hay, ¿no?
Estas leyes que estamos viendo aquí y esta primera parte que vamos a ver son solo nuestras leyes nacionales, ¿no? Nacionales, aptas solo para nuestro país. Y es lo que hemos visto, ¿no? Acá no pueden haber concesiones, a pesar de que hay algunas, ¿no? Pero no se debería hacer eso, no se puede privatizar, etcétera, ¿no? Pero otros países hemos visto, sí, permiten concesiones. En sus leyes ellos permiten eso, ¿no? Entonces, como que relacionando ese lado, las leyes nacionales solo enfocadas al Estado, ¿no? Pero cuando hay problemas entre diferentes países, ahí ya lo que se tiene que aplicar son cortes internacionales, se tienen que aplicar derechos universales, que es la segunda parte que vamos a ver en este tema, porque igual vemos cosas que si bien hemos avanzado, ya sea por el hito de la guerra del agua, etcétera, han habido otras cosas y hay más cosas que están pasando a nivel mundial y que los científicos, las organizaciones están viendo y que nos dicen tienen que trabajar en esta línea, ¿no? Entonces, eso igual lo vamos a continuar viendo. Ha sido una pena lo del fallo, pero si hubiéramos tenido igual eh, una correcta aplicación de nuestras leyes, el resultado de esta situación hubiera sido diferente, ¿no? El gestionar bien nuestros recursos hídricos, que estén bien protegidos, lo teníamos en en uno de nuestros artículos, hablaba de eso igual, ¿no? Eh, si hubiéramos tenido ese tipo de situaciones previas de mejor cuidado, otra sería nuestra situación, ¿no? Pero bueno, supongo que también será una llamada de atención para las instituciones que trabajan en torno al agua. Sabemos que hay puntos tripartitos, ¿no? Entre países, e igual ahí se trabaja ya respecto a las políticas de aguas internacionales. Bueno, en esos lugares, al tratarse de aguas internacionales, ya no son lugares muy dedicados al tema de riego, ¿no? Es básicamente en las zonas más alejadas de las fronteras, donde sí tenemos lugares donde están más enfocados al tema de riego, ¿no? Pero igual, en nuestra Constitución Política del Estado habla que se debería haber hecho con nuestros recursos, la protección que se tiene que hacer, ¿no? El respeto que se tiene que hacer hacia ellos, ¿no? Bueno, continuamos. eh, Vamos a pasar a esta parte más antes de tomar nuestro descanso, que es el marco institucional del riego. Si bien ahorita hemos terminado de ver el marco legal, hemos visto leyes, ¿no? Las principales leyes que hoy en día siguen en vigencia y que se aplican para el tema del riego. Pero eso no es lo único. O sea, que existan leyes no es lo único, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestra Constitución Política del Estado y dice que no podemos atentar contra la vida de nadie, pero existen instituciones que se encargan de hacer cumplir eso. Lo mismo para el tema del riego. Si tenemos leyes, tiene que haber instituciones que trabajen en torno a esas leyes, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco de estas instituciones. Ya les iba mencionando al principio que hasta el 2010 nosotros teníamos nuestro Ministerio del Agua, ¿no? Funcionaba así, como Ministerio del Agua. Y por el Decreto Supremo de 429 del 10 de febrero del 2010, ese ministerio, el Ministerio del Agua, modifica su estructura jerárquica, el nombre, igual, a Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Entonces, es desde a partir de ese año del 2010 que se tiene ese cambio, ¿no? Entonces, hoy en día no podemos hablar de un ministerio de agua, sino que hablamos de un ministerio de medio ambiente y de agua como el ente institucional superior para respecto al agua, ¿no? El manejo del agua. Antes, el Ministerio de Agua, les pongo esta comparación para que se vea cómo funcionaba. El Ministerio de Agua eh, trabajaba por medio de tres viceministerios. Teníamos el Viceministerio de Servicios Básicos, el Viceministerio de Cuencas y Recursos Hídricos y el Viceministerio de Riego, ¿no? Entonces, eran sus principales entes de apoyo
de trabajo, ¿no? Después podemos mencionar que respecto al viceministerio de riego, este viceministerio trabajaba con el SENARI. Más adelante vamos a ver qué es SENARI, de qué trata, pero trabajaba con el SENARI respecto a los derechos del agua para riego, es el Servicio Nacional de Riego. Tenía su dirección general, su viceministro de riego y demás personal, ¿no? Y obviamente tenía su sector de asistencia técnica. Dentro del Viceministerio de Riego se tenían direcciones, la Dirección de Inversión y Programas de Proyectos. Ahí específicamente se veía el tema de la inversión pública para riego, financiamiento externo. Si ustedes recuerdan, antes, si alguna vez han tenido igual oportunidad de trabajar en una ONG, algunos de ustedes, en una organización no gubernamental, eh, mm, años atrás, las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, eran las que trabajaban mucho más con el tema del riego en las áreas rurales, ¿no? Y hoy en día tenemos pocas ONGs, pocas fundaciones que están trabajando, ¿no? Eh, pero bueno, hasta esos años se recibía igual, o se trabajaba en la cooperación externa, ¿no? Que los países, de acuerdo a sus políticas, enviaban ciertos montos destinados directo, por decir, a proyectos de riego, ¿no? También se trabajaba en el tema de inversiones privadas por esa dirección, se tenía la dirección de normas reglamentarias, ahí se trabajaba en qué normas técnicas se tenían, el tema jurídico, ¿no? Que si había conflictos respecto al agua, qué se podía hacer, ¿no? Y en la dirección de coordinación sectorial y territorial se veía el tema de la gestión de cuenca, el desarrollo agropecuario y rural, los trabajos que se realizaban en torno al riego a nivel departamental y municipal, ¿no? Entonces, era la forma en que funcionaba antes este Ministerio de Agua. Ahora, como sabemos, tenemos nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Agua y básicamente él es el responsable de la gestión integrada de los recursos hídricos. ¿Por qué tiene que realizar una gestión integrada de los recursos hídricos? Para poder proveer agua, ya sea agua potable, saneamiento, irrigación o riego a la sociedad, ¿no? Eh, Básicamente el ministerio, para poder realizar estas actividades, trabaja a través de un viceministerio de agua potable y saneamiento básico. Todos los planes que ustedes hagan, conexiones para un edificio, etcétera, bajo las normativas que genera el viceministerio, ¿no? Para agua potable y saneamiento. El viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Gestión y Desarrollo Forestal es otro ente de trabajo. Y el que nos interesa a nosotros, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, ¿no? Entonces es la forma en que se organiza ahora esta institución en torno al riego, ¿no? Y el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego se encarga de qué? De atribuir, bueno, perdón, de contribuir en el desarrollo y ejecución de planes, políticas y normas para el manejo integral de cuencas y de riego, ¿no? Al finalizar este tema vamos a ver a qué nos referimos con manejo integral, con gestión integral, ¿no? Porque surgen de tendencias internacionales, de políticas internacionales, ¿no? Pero este ministerio se encarga de eso, ¿no? Tiene que diseñar estrategias de conservación, de uso y de aprovechamiento de recursos hídricos, ¿no? Entonces ahí nos podemos a pensar si seguimos manteniendo un sistema de riego por inundación, nos damos cuenta de que ahí no estamos conservando, ni dando un buen uso, ni dando un buen aprovechamiento del agua, ¿no? Entonces, es este ministerio el que igual nos apoya a decir qué métodos igual son los más eficientes para aplicar en la agricultura, ¿no? Bueno, además, el viceministerio
se encarga de ejecutar proyectos y programas para el manejo integral de cuencas y de riego, promueve normas técnicas. Supongo que en tratamientos de agua han hablado de normas, ¿no? ¿Recuerdan alguna norma? Si hago un tratamiento, por ejemplo, alguna norma de la que hablo para decir esta agua está bien, está en buena calidad o está mala. ¿Recuerdan alguna norma técnica que se usa para el Hay agua que potable? mm, para el vertido ya de a la cuenca, tal vez a la quebrada. ¿Ya? ¿Alguna norma que recuerden? Eh, ¿Dije norma o ley? La 512, ¿no? La 1333. La ley 1333, si hablamos ya a nivel de leyes, ¿no? Pero aprovecho de tomar un poco de agua y en teoría, ¿no? Igual, si ahorita igual para despejar un poco, tienen un poco de agüita, tomen un poco de agüita y pónganse a pensar, ¿no? Esa agua que ahorita están consumiendo, que van a tomar, eh, tiene que tener una cierta calidad, ¿no? Y esa calidad está está establecida de acuerdo a una norma, ¿no? Para el agua potable, la norma 512, ¿no? Como la mencionaron, muy bien. Ahí en esa norma me dice cómo tiene que ser esta agua para que yo la pueda tomar, ¿no? Porque si tiene algún contaminante, por ejemplo, un virus, un metal pesado o algo, yo no la debería tomar porque no es apta para mí, ¿no? Eh, hídricos, el que nos debería dar normas técnicas para el uso, por ejemplo, del agua residual, ¿no? ¿Saben si en nuestro país tenemos alguna norma para el reuso de agua en agricultura? Es decir, para reuso de agua en riego. ¿Alguna vez, tal vez por la experiencia que tienen o algo han escuchado de alguna No norma? existe, no existe, ingeniera, ¿no? Una norma específica. Sin embargo, se toman las directrices de la OPS o OMS como referencia, ¿no? Pero no hay una normativa, bueno, hecha Exacto, específica. Mm. exacto. Es decir, si un agricultor lastimosamente solo por la sequía, ¿no? No hay lluvias, hay sequía y resulta que tal industria está botando sus aguas, ¿qué norma le va a decir si esa agua debe utilizarla o no? No hay. ¿En qué nos basamos? Solo en la ley 1333, que igual la mencionaron, que nos sirve para descargas, ¿no? Que establece la calidad con la que deberían descargar las industrias sus aguas, ¿no? Para que llegue un cuerpo de agua, un río, ¿no? Solo con eso nos seguimos guiando. Y eso que la ley 1333 es de 1992, ¿no? Su última modificación, si no me equivoco, perdón, pero es de los 1900, ¿no? Entonces, imagínense, para el tema del riego, algo que se debería haber trabajado y que ahorita mismo lo estamos viendo, es competencia de esta institución el poder en algún momento entregarnos eso, ¿no? Una norma técnica que nos diga para el riego y que hoy en día vemos que es necesario, ¿no? Bueno, el viceministerio, a grandes rasgos igual podemos mencionar que es el encargado de elaborar e implementar las políticas, ¿no? Si elabora una norma técnica, si lo quiere elevar a una política nacional, como decreto supremo, etcétera, él se debería encargar de ayudarnos, ¿no? De esa forma. Además, tiene que promover y canalizar la cooperación técnica, ¿no? Cuando hablamos de riego técnico, en su mismo nombre está, ¿no? No es cualquier, no es algo que simplemente sea poner unos tubitos y dejar que el agua corra, ¿no? Tiene su parte técnica, tiene su parte científica, como les decía, que es lo que se va a aprender en este módulo, a ver, a calcular de dónde salen esos datos, porque cuando no se hace bien esto, cuando no se toma bien en cuenta esto,
cuando llegamos a la realidad un proyecto, si le ha fallado, es como una maqueta, ¿no? Si nos hemos fallado, le hemos fallado un par de centímetros, queremos acomodar una pieza, no va a entrar, ¿no? Entonces, hay que buscar eso, la cooperación técnica, ¿no? El que haya la relación entre el conocimiento y la aplicación, ¿no? Bueno, entonces eso igual el viceministerio y nos ayuda también en el tema de promover sistemas de información en el sector nacional, ¿no? Eh, ¿Conocen algún sistema de información? Aquí vamos a hacer una pausita hasta ahí. ¿Conocen algún sistema nacional que les pueda dar información sobre los proyectos de riego? ¿Cómo pueden enterarse de que de que está funcionando algún proyecto de riego en algún lugar? ¿Alguna vez han intentado buscar esa información? Tal vez en la gobernación creo que hay una opción hacia el SEDAC, no sé si tiene información sobre eso. Ya. Eh, pero bueno, sabemos que cuando tienes que ir a una institución a pedir alguna información, a veces es muy burocrático. ¿Qué tendríamos que hacer? Tal vez mandar una carta, presentarse, etcétera. O sea, no es una información que la tuviéramos muy rápido, ¿no? Si así lo mencionamos, ¿no? Si nos ponemos a pensar en eso. O sí. Creo que la mayoría estamos más direccionadas al saneamiento, no tanto al riego. Ya. Bueno, igual si quisieran saber sobre saneamiento, eh, bueno, generalmente van a su institución, a Avis tal vez, ¿no? Y obtienen la normativa vigente, ¿no? Para los proyectos sanitarios, ¿no? Pero en el tema de riego, si capaz no conocemos, no tenemos nada de información y buscamos y decimos, quiero saber qué proyectos hay sobre riego. Lastimosamente, todavía no hay esa información, no hay un sistema que, no hay una página donde yo pueda buscar y decir, a ver, quiero ver qué sistemas de riego se han aplicado en la actualidad, ¿no? En el Ministerio de Medio Ambiente se tenía la intención de trabajar con un sistema de información geográfica sobre la ubicación de los proyectos. Em, lo que se ha podido generar es un mapa con algunos de los proyectos que se han trabajado, ¿no? Pero es un mapa que aún se tiene que trabajar mucho. Es básicamente la información más grande que se podría tener sobre proyectos, sobre riego, ¿no? Para Bolivia, ¿no? Eso para que tengan conocimiento, ¿no? O sea, a nivel nacional nos falta igual mucho trabajar en esto de facilitar la información para las personas, para los profesionales, ¿no? Bueno, entonces, voy a retornar acá al tema. Eh, Eso debería ser el viceministerio, ¿no? Y obviamente ejecutar, evaluar, velar la implementación de políticas, ¿no? Y todo esto para fines agrícolas, ¿no? Como les decía, la obtención de por qué hacemos riego es para obtener alimentos, así de sencillo, ¿no? Y a través de un brazo ejecutor que es el Servicio Nacional de Riego, el SENARI. Básicamente, como interacción entre el ministerio, específicamente para el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, la forma en que trabaja no es en solitario, ¿no? Porque no es solo responsabilidad del viceministerio dotar de agua, ayudar en esos temas, ¿no? Entonces, tiene un trabajo conjunto junto a las gobernaciones y a los municipios. Y la forma en que trabaja, por ejemplo, el viceministerio sabemos que ve el tema de las políticas generales, realiza el seguimiento, control, evaluación, ¿no? De proyectos, pero a las gobernaciones les toca ver también el tema de planificación y ordenamiento territorial
y regional, ¿no? Sabes que lastimosamente aún hay conflictos de límites, ¿no? Incluso dentro de los municipios sabemos que aún hay problemas de ordenamiento territorial. Hay distritos que ni siquiera están bien limitados, ¿no? Y eso les ha debido tocar ver en algún momento de, de su trabajo, que van a la alcaldía, preguntan, ¿no? ¿Qué municipios, perdón, qué OTBs o comunidades se tienen para el Distrito Central? No saben, ¿no? Están elaborando recién sus mapas o los van a hacer a futuro, ¿no? Entonces, eso igual limita el tema de trabajar en proyectos para riego, ¿no? Bueno, entre el viceministerio y la gobernación se trabajan de acuerdo a programas, proyectos que se tengan, ¿no? Se puede ver igual el tema de gestionar información, el realizar seguimiento y monitoreo, ¿no? Entre el viceministerio y los municipios, el ver el tema de acuerdos y convenios en torno a la ejecución de los proyectos, ¿no? Y entre gobernación y municipios, igual, ver el tema de ejecución de proyectos, ver la supervisión, ver el tema de la prestación de servicios, la información de las cuencas, igual, ¿no? Entonces, esto para que quede claro que si hay algún problema con riego no es solo culpa del viceministerio, ¿no? Hay responsabilidades que cumple evidentemente el viceministerio, pero que va también su trabajo en forma colaborativa con la gobernación y los municipios, ¿no? No es que como existe un viceministerio, la gobernación se tiene que olvidar o los municipios igual, ¿no? Eso igual tiene que estar claro que ambos a nivel institucional tienen potestad para realizar proyectos, para trabajar de ciertas formas. ¿Cuál es el problema? Que tal vez en algún momento podrían decir que solo el viceministerio trabaja en políticas generales, ¿no? En cambio, las gobernaciones trabajan en promoción de políticas que hayan y los municipios a nivel del control de las normas locales que haya, ¿no? Como una diferencia para eso. Después, el ejecutar proyectos, implementar proyectos sobre riego, eh, para ambos es, para las tres instituciones, por así mencionarlas, es posible. Bueno, pasamos a ver luego del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, hablar del SENARI. ¿Qué es el SENARI? Es el Servicio Nacional de Riego. Y esto lo estamos viendo para tener un poco más de conocimiento en el tema de riego, del marco legal, y que hoy en día ya no nos olvidemos de lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Entonces, existe una institución que es el Servicio Nacional de Riego, conocido como SENARI, y básicamente él trabaja bajo dirección del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, tiene autonomía administrativa. eh, Tiene su propio, sus propios recursos, su propia personería. Y lo más importante es que se va a encargar de regular, planificar, promover la gestión pública del desarrollo del riego, ¿no? Como su nombre lo indica, está relacionado directamente a riego, ¿no? En lo que más trabaja el SINARI es en capacitación, ¿no? Y justamente en capacitación de métodos de riego presurizado. Ustedes, por ejemplo, ahora están viendo este tema de riego. Sé que una gran parte de ustedes son civiles eh, y ahora les toca ver un poco más relacionado al tema agronómico, un poquito al tema ambiental y legal, pero para ustedes es un poco más fácil comprender esto del riego, ¿no? Del riego, los métodos de riego técnico, los cálculos igual que se van a realizar, mucho más fácil, ¿no? Pero no es que todos ustedes a un futuro terminando el módulo se van a dedicar a riego, ¿no? Eh, entonces, muchas veces la información sobre riego no llega directamente a quien lo tiene que aplicar,
que serían los agricultores, ¿no? Puede que en algún momento les toque trabajar en alguna institución, gobernación, municipio, ministerio, ¿no? Senari. Entonces ahí sí les va a ser útil lo que van aprendiendo, ¿no? Pero para ustedes lo que quiero hacer hincapié es un poco más sencillo aprender. Imagínense un agricultor que muchas veces, a pesar de que ha habido campañas de alfabetización, sabemos que hay gente en nuestro país que todavía no sabe leer, escribir. Entonces es duro el trabajo que se hace para capacitar. Pero como son ellos los usuarios los que van a tener que eh, controlar sus sistemas de riego, verificar que el agua esté llegando bien a sus cultivos. O sea, es sumamente importante que sea igual el agricultor quien tenga algo de conocimiento igual sobre los sistemas de riego, ¿no? Y en eso es lo que fuertemente trabaja el SENARI para colaborar. Luego, de esto en tema de saneamiento y agua potable han debido escuchar, que es la institución de Emagua, ¿no? La entidad ejecutora de medio ambiente y agua, ¿no? Básicamente, ¿de qué se encarga? De ejecutar proyectos, programas, inversión para desarrollo, ¿no? ¿Y esto en qué área? En el área de agua potable, saneamiento básico, su fuerte, pero también en riego, en manejo integral de cuencas, en gestión integral de recursos hídricos, en medio ambiente y en cambio climático, ¿no? Entonces, No se oye. perdón, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Sí. Les decía, ¿no? Emagua es importante. ¿Por qué? Porque no solo se encarga del tema del agua potable y del saneamiento básico, también le compete el ver programas, proyectos de inversión para riego, para manejo integral de cuencas, ¿no? Y les decía, recuerden con lo que hemos comenzado este tema hoy, que era hablar de los usos del agua, ¿no? Los usos consultivos, que son aquellos que gastan agua, por ejemplo, el uso en agricultura, ¿no? Entonces, usos consultivos no es solo la agricultura, es el uso doméstico. Y ahí entra el agua potable, ¿no? Es el uso del agua en la industria igual, ¿no? Porque gastan el agua. Entonces, Emagua igual, ahí es una entidad que tiene su accionar, ¿no? Luego está el SEDERI, ojo, no el SENARI, sino el SEDERI. El SENARI a nivel nacional, SEDERI a nivel departamental. ¿Qué es el SEDERI? Es un servicio departamental de riego. Es básicamente una entidad descentralizada del SENARI. Y lo que va a hacer es cumplir funciones en torno al tema de riego a nivel departamental. Por tanto, existe eh, lastimosamente, no tienen, ¿no? Un, documentos que demuestren en lo que van trabajando cada gestión a nivel departamento, eh, pero trabajo de CEDERI se ve reflejado más que todo a través de alguna noticia o algún informe que elevan al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la imagen, ven una actividad realizada por el CEDERI de La Paz. Este último año creó una escuela para, eh, para el tema del riego tecnificado, ¿no? Una escuela, por así mencionarlo, para capacitar en tema de riego tecnificado, ¿no? Trabaja mucho en tema de realizar cursos sobre riego tecnificado, no solo en Tener y La Paz, ¿no? Los otros Tener igual trabajan en eso, ¿no? Comunicar el tema de las tecnologías de riego tecnificado. CEDERI, pero entre sus competencias está que pueda aprobar e impulsar planes departamentales de riego, ¿no? Entonces también su trabajo es colaborativo con gobernación. Eh, Tiene que ver el tema de proyectos de inversión pública. También estaría más ligado
a trabajar en el Sistema Nacional de Información de Riego, SNIR, que no se tiene. 2878 que habla del SNIR, pero no se tienen resultados de esto. Sistemas departamentales de información sobre riego, una base centralizada digital no se tiene. Sí hay, en este caso, algunos documentos, ¿no? En físico que no están, bases no actualizadas, ¿no? En físico, eso sí se tiene, ¿no? Y tiene que trabajar en la implementación de sistemas de información geográfica para recursos hídricos. No se escucha, ingeniera. Se perdió el audio. Ingeniera, no se escucha. Perdón, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí, Ah, ya. ahora sí. Ya voy a cambiar entonces de los audífonos. Les decía, como les mencionaba hace rato, en el Ministerio de Medio Ambiente, en su página, tienen un sistema para ver la ubicación de algunos proyectos que se tienen en torno al riego, ¿no? Entonces, eso un poco medio que se ha trabajado, ¿no? Y luego, algo que igual se han trabajado en algún momento, perdón, en tema de aguas, han debido escuchar del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, el famoso FPS, ¿no? Este Fondo Nacional, eh, básicamente, igual ayuda en el tema del trabajo de implementación de proyectos para riego, ¿no? Y a pesar de las otras instituciones que hay para esto, trabaja en conjunto, ¿no? Vamos a hablar con qué proyecto más que todo está financiando. Por ejemplo, con el proyecto de riego, del que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Pero el FPS igual ha tenido, sobre todo muchos años atrás, un fuerte protagonismo en el tema del trabajo para riego en las áreas rurales, ¿no? Entonces, respecto a esto de la institucionalidad, básicamente estamos funcionando de esta forma. Sabemos que tenemos nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Agua y sus respectivos viceministerios, ¿no? El que a nosotros nos interesa, el Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, ¿no? Dentro de esta gran institución están quiénes son los que trabajan debajo del ministerio, pues el SENARI, EMAGUA, del que hemos hablado, ¿no? Y están luego los servicios, perdón, está el gobierno autónomo departamental y dentro del nivel departamental está el SEDERI, ¿no? El Servicio Departamental de Riego, y están los gobiernos autónomos municipales, ¿no? Entonces, dentro de las actividades que realiza la potestad que tiene el gobierno autónomo municipal, estaría el gobierno municipal, ¿no? Y por fuera del ministerio, de forma independiente, está el Fondo para los sistemas de agua, ¿no? El FPS. Entonces, tenemos esta situación a nivel institucional. Entonces, la normativa legal ya la conocemos. Principal ley 2878, de la mano igual de nuestra Constitución Política del Estado. A nivel institucional, ¿quiénes se encargan o quiénes son las principales instituciones en torno al riego? Ministerio de Medio Ambiente, Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego. ¿Qué instituciones trabajan colaborativamente? SENARI, EMAGUA.
A nivel de gobierno departamental también colabora el CEDERI y dentro de los departamentos pues tenemos los municipios, ¿no? Que igual tienen potestad para trabajar en temas de riego. Bueno, a ver, hasta ahí no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Ya. Para terminar esta partecita e ir al descanso, vamos a terminar con algo que mencionaban hoy día. Bueno, un poco relacionado a lo que mencionaban hoy día del tema de las aguas del Silala, ¿no? Eh, hemos visto todas estas instituciones y se han dado cuenta más era aplicar políticas, desarrollar políticas, apoyar en proyectos, apoyar en programas, ¿no? Pero sabes que en la realidad no son las únicas cosas en las que en las que se necesita ayuda, ¿no? Porque muchas veces surgen conflictos, ¿no? Y a nivel nacional, cuando surgen conflictos en torno al agua, ¿qué institución tiene potestad para actuar? Por decir, si hay un municipio y ha pasado, por decir, a menor escala lo que ha pasado con las aguas de Silala, están desviando un río o me están contaminando un río, porque es algo que hoy en día igual está más común, ¿no? Sabemos que hay comunidades, por ejemplo, en Cochabamba, Valle Alto, eh, que no tienen bien establecidos sus botaderos, ¿no? ¿Y qué hacen? De un municipio llevan las basuras a otro municipio y lo dejan en sus ríos, ¿no? Y luego los agricultores están regando con esas aguas, ¿no? Ha habido un pequeño caso que en Valle Alto de Cochabamba con ese conflicto, ¿no? De están contaminando nuestras aguas, las aguas que usamos para riego, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacemos cuando surgen los conflictos? Pues es acudir al tribunal agroambiental, ¿no? Se reconoce al tribunal agroambiental como el máximo tribunal especializado en la jurisdicción agroambiental, ¿no? Eso según el artículo 198 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y en el artículo 180, perdón, en el artículo 189, perdón. Dentro de ese artículo se señala que esta institución es la que se encarga de resolver recursos de casación, nulidad de acciones reales agrarias, forestales, ambientales y de aguas, derechos de uso, aprovechamiento de los recursos naturales, ya sean renovables, hídricos, forestales, biodiversidad, demandas sobre actos que atenten a la fauna, flora, agua y medio ambiente, y demandas sobre prácticas que ponen en peligro el sistema ecológico o la conservación de especies o animales, ¿no? Entonces, si surge algún conflicto, quien se encarga de resolverlo es el Tribunal Agroambiental, ¿no? Se presentan ahí las denuncias respecto al tema ambiental, respecto al tema de aguas que puedan estar relacionadas al sector riego, ¿no? Entonces, esto para si en algún momento pasa algún problema con riego, dicen, ¿qué hago? ¿No? Hay un conflicto entre dos municipios, quieren partirse las aguas, o uno dice que tenía sus derecho originario eh, sobre esas aguas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Solucionar a través del Tribunal Agroambiental. El Tribunal Agroambiental ha estado trabajando mucho estos últimos años para hacer más visible que es la entidad que se tiene que encargar de eso, porque lastimosamente como sabemos, en el área rural muchas veces se desconoce mucho el tema de políticas, de qué se está haciendo, ¿no? Y cuando surgen estos conflictos, a veces, ¿qué hacen los comunarios? Se aguantan, ¿no? O llegan incluso a conflictos físicos respecto a la tenencia de aguas, ¿no? Entonces, es importante igual conocer que si hay algún problema en esto, es al Tribunal Agroambiental que se tiene que acudir, ¿no? Bueno, eh, no sé si hasta ahí tuvieran alguna preguntita. Nada del tribunal. Ya. Eh, veamos estas dos últimas diapositivas y les suelto al descanso para que luego terminemos todo este tema y realicen sus actividades.
para completar en la unidad 1. Bueno, junto a estas instituciones hay que reconocer igual el USEP, la unidad de coordinación, la unidad de coordinación y ejecución de programas y de proyectos. USEP hoy en día trabaja mucho con un programa que es Mi Riego, ¿no? Del que vamos a hablar. Eh, ¿Y cómo trabaja el USEP? Aquí se los he puesto una dirección. Voy a tratar de entrar ahí un ratito para mostrarles. Del USEP van a escuchar mucho si es que van a seguir con el tema de riego. ¿Por qué? Porque gracias al USEP, usted sabe, ¿no? En SICOE se ve un montón de convocatorias, ¿no? Proyectos para esto, para el otro. Pero es en el USEP donde vamos a ver, espera un momentito, se los estoy buscando. Em, es ahí donde vamos a ver situaciones donde el riego cobra importancia. ¿De qué forma? Ahí salen todas las convocatorias que el USEP con el programa Mi Riego tienen para que se puedan implementar. Un momentito, ahorita lo voy a abrir. Ahí está. Eh, ahorita les comparto, antes de que nos vayamos al descanso. Ya, si ustedes en algún momento les da curiosidad cómo podrían aplicar lo que están aprendiendo, si se animan en algún momento, entran al SICOES, eh, ponen, ¿no? El USEP y les va a salir esto. Se ve en la pantalla, ¿no? Sí, ingeniera. Sí, Ya. Miren, ¿no? Consultoría USEP Mi Riego, ¿no? Entidad. ¿Cuándo la ha sacado esta fecha? El, uy, El 1 de diciembre. 1 de diciembre y tienen hasta el 8. Bueno, no alcanzamos a terminar el módulo, ¿no? Pero tendrían para presentarse. ¿Qué tipo de trabajo es este? Por ejemplo, dice, ¿no? Servicio de acompañamiento en la etapa de ejecución de construcción de sistema de riego Comunidad Chavaría del departamento de Chuquisaca, ¿no? Entonces, servicio de acompañamiento. Entran aquí a la convocatoria, pueden ver el documento base de contratación, su formulario y ver qué les piden, ¿no? Lo mismo aquí, USEP Mi Riego, ¿no? Igual, ha sacado la misma fecha. Esto, adquisición de estaciones meteorológicas, bueno, no. Adquisición de medidor. Aquí está otra vez. Servicio de acompañamiento esto para La Paz. Eh, ejecución del proyecto de construcción de sistema de riego presa Patamanta, ¿no? Entonces, sobre todo, usted mi riego busca mucho su servicio de acompañamiento, ¿no? Este servicio de acompañamiento em, básicamente, dependiendo a la etapa en que esté el proyecto, ¿no? Si es ejecución, hay algunos que sacan igual para evaluación de proyectos, pues si es ejecución, significa que ustedes como ingenieros van a ver que el proyecto que se esté ejecutando se ejecute bien, que como vamos a ver más adelante, ¿no? Todo el diseño de su sistema de riego esté bien, ustedes lo elaboran, ¿no? La evaluación de la eficiencia del sistema que esté bien, ¿no? Entonces, todo eso hacen, pero es sumamente complejo. En algún momento, a ver si les da el tiempo para revisarlos. Em, estos acompañamientos no son solo a veces el tema de implementar, de verificar que se ha hecho bien, ¿no? También tienen que elaborar la parte de la capacitación para los usuarios, e incluso el famoso intercambio de conocimientos. Llevan a sus agricultores que van a ser beneficiarios de este proyecto a otro lugar donde se tenga ya sistemas implementados para que ellos se familiaricen y aprendan igual de las propias experiencias de sus agricultores, ¿no? Entonces, de esa forma, igual muchos de estos proyectos están trabajando
pero para que vean, ¿no? CEP no es que de vez en cuando saca alguna convocatoria, son recurrentes las convocatorias que hace para riego, ¿no? Oiga, Bueno, dígame, esos son lo que le denomina asistencias técnicas. sí, sí, son las Mm, asistencias técnicas eh, bueno, muchas veces para, para el término, ¿no? Ahora le ponen acompañamiento técnico, ¿no? Pero esas son. Y en algún momento igual revisen. Hay algunos, sobre todo cuando son para proyectos pequeños o micro riego, en que sí se pueden trabajar, ¿no? Que pueden empezar con ese tipo de proyectos. Bueno, vamos a volver después del descanso. 9:15 volveremos, por favor, eh, para terminar este tema y les voy a explicar sobre sus actividades. Lo posible de las actividades que van a realizar, que va a ser su foro, para que tengan puntaje. El foro vale 5 puntos, ya saben. Y lo segundo que van a hacer es un test. El test es sumamente fácil, es para reforzar lo más importante que se tiene en estas unidades. Sé que, perdón, en estos temas de esta unidad, sé que tal vez ha sido eh, eh, muchos conceptos y todo eso, pero la idea de esto es que ustedes se vayan con lo más básico para que avancemos en las demás unidades, ¿no? Para que ya sepan, qué tengo que hacer, a qué se refiere, ¿no? Entonces, vamos a volver del descansito, mejor 9:10 para que alcancemos rápido. 9:10 volvemos y terminamos este tema y les explico sus actividades que tienen que realizar, el foro y el test. ¿Ya? Entonces, tomemos el descanso, por favor. bueno,